Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio sobre prevención de lavado de activos y alcance de los deberes de los sujetos obligados en el marco de los conversatorios de compliance del Diplomado en Delitos Económicos y Compliance Penal del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Agradecerles a todos los asistentes por su interés y esperamos que esta actividad sea útil para las áreas de desarrollo profesional o laboral y para aquellos que realizan también labores docentes. Justamente quería contarles que ayer concluyó el módulo de lavado de activos del diplomado y esta es una actividad para cerrar precisamente los temas de prevención de lavado de activos y empezar con un nuevo módulo. También quiero contarles que hoy nos acompaña Juan Pablo Pizarro Contreras. Juan Pablo es abogado de la Universidad Andrés Bello y magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo se desempeña como abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, o UAF, y cuenta con vasta experiencia en gestionar y coordinar procesos sancionatorios seguidos contra entidades reguladas o sujetos obligados por la Ley 19.913 y también en la elaboración de normativa preventiva antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Para iniciar esta actividad, nos gustaría que Juan Pablo nos pueda entregar su experiencia en el tema y expusiera, dentro de los minutos que tenemos, algunos aspectos sobre los alcances de los deberes administrativos que pesan sobre los sujetos obligados de cara a la ley antilavado y también las circulares de la UAF. Adelante, Juan Pablo, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Buenas tardes a todos. Em, Primero una aclaración, por mientras voy a aprovechar de compartir pantalla. Quiero hacer una aclaración previa para que todos nos entendamos bien, digamos. Primero, eh, agradecer la invitación a exponer el día de hoy en este tema, en el que además tengo la fortuna, por así decirlo, de haberme dedicado los últimos 12 años de mi vida en la unidad de análisis financiero. Pero el alcance que quería hacerle es relacionado con que el día de hoy las opiniones que yo voy a dar son opiniones personales. Y me parece súper importante hacer esta aclaración para que no generar falsas expectativas finalmente respecto de lo que yo vaya a decir, si necesariamente representa o no representa el criterio oficial de la unidad de análisis financiero. Yo estoy acá como abogado, que me he dedicado a este tema por largo rato ya, pero no en representación de la unidad. No obstante eso, varios de los criterios, o muchos de los criterios, coincidimos entre el criterio oficial y lo que yo pienso respecto del alcance de las obligaciones. Todo esto, me parece necesario comenzar la presentación eh, exponiendo, o más bien haciendo mención respecto de algunas cosas que son básicas respecto de cuáles son los fundamentos que tiene la ley 19.913, o más bien cuáles son los puntos claves sobre los cuales se construye todo el sistema preventivo, digamos, o el sistema nacional antilavado de activos, cuya coordinación la tiene precisamente la unidad de análisis financiero. Lo primero es el artículo primero, valga la redundancia, de la ley 19.913, porque precisamente dicho artículo establece cuál es el objeto que tiene la unidad. El fin que tiene la unidad es prevenir el uso de las actividades económicas para la comisión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y esa definición finalmente es la que va a inspirar toda la estructura, toda la construcción normativa, tanto en la misma ley 19.913 como en las circulares impartidas por la unidad para establecer distintos tipos de obligaciones. Vamos a revisar en unos minutos más varias de las principales obligaciones, no todas tampoco, pero lo importante es tener claro que el objetivo que tiene toda la construcción normativa está basado o resumido precisamente en lo que dice el artículo primero de la ley. Y eso es muy importante porque cuando se realiza de alguna u otra manera algún tipo de argumentación
respecto de cómo entender los alcances de las obligaciones, siempre hay que tener presente este objeto. ¿Ok? Evidentemente, como todo servicio público, también la misma ley tiene que establecer cuáles son las facultades, y el artículo segundo, en este caso de la ley 19.913, establece cuáles son las facultades que tiene la ley, la unidad. Mm, Y sin entrar en las facultades específicas respecto del análisis, de la recepción y del requerir información de distintos sectores económicos, para los efectos de esta presentación, digamos, hay que destacar evidentemente que dentro de este mismo artículo segundo se encuentran, entre otros, la facultad de dictar normativa, la de fiscalizar y la de sancionar los incumplimientos de las obligaciones contempladas en la ley y en la circular. El artículo tercero de la ley 19.913, por su parte, tiene tal vez la misión de establecer a quiénes se les regula. Eh, pero no solamente señala quiénes son los sometidos a la regulación, sino que además el artículo tercero se encarga de establecer tal vez la obligación principal, la obligación clave de los distintos deberes que tienen los sujetos obligados por la ley 19.913 y que es la obligación de reportar operaciones sospechosas. Para eso, y ya lo vamos a ver, la ley no solamente se encarga de establecer el concepto, sino que además se encarga de señalar quiénes son las personas que tienen que reportar operaciones sospechosas. Y además establece una obligación complementaria, por así decirlo, pero también de relevancia en cuanto a la designación de un oficial de cumplimiento, de una persona encargada de relacionarse con la unidad de análisis financiero para los efectos del cumplimiento de las obligaciones contempladas en la ley y en la normativa de la unidad de análisis financiero. Y finalmente el artículo quinto lo quiero destacar porque dicho artículo contempla no solamente, o más bien contempla dos tipos de obligaciones. La primera es la obligación de mantener registros especiales. Y dicha obligación se considera no solo del punto de vista del deber formal, que es mantener registros especiales, sino que además es una obligación que está complementada con una circular, en este caso la circular 49 de la Unidad de Análisis Financiero, que establece qué tipo de registros especiales deben ser mantenidos por los sujetos obligados. Pero adicionalmente, el artículo quinto contempla otra de las obligaciones importantes desde el punto de vista de la ley, trascendentes más bien, y que tal vez es una de las obligaciones que más conocen los sujetos obligados hoy en día, que es la obligación de reportar operaciones en efectivo superior a $10.000. ¿Por qué digo que es una obligación que tal vez sea una de las más conocidas por los sujetos obligados? Porque es una obligación que periódicamente deben estar cumpliendo, ya sea mensualmente, en el caso de los bancos, trimestralmente respecto de todas aquellas actividades económicas que pertenecen al sector financiero, o semestralmente respecto de todas las demás actividades económicas. Esos son, en mi opinión, parte de los fundamentos esenciales que hay que tener presente en el contexto de la ley 19.913 para poder entender finalmente cuáles son los alcances de las distintas obligaciones. Ahora, la lámina siguiente que estoy mostrando es una lámina que tal vez sirve un poco para poder entender también cuáles son más bien eh, los niveles de conexión de la unidad de análisis financiero con los distintos actores del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional. Tenemos a lo menos 4 actores relevantes que se destacan. Los primeros actores son precisamente el sector público y privado como entidades obligadas a reportar. Eh, Cabe señalar que no solamente están obligados a reportar las entidades privadas o aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan algún tipo de actividad, sino que además, económica, sino que además todos los sujetos obligados de carácter público, es decir, las entidades públicas señaladas en la ley de base de la Administración del Estado, también están llamadas a cumplir a lo menos parte
de las obligaciones. Fundamentalmente la obligación de reportar operaciones sospechosas. ¿Ok? Hay una diferencia en el trato finalmente del legislador porque respecto de los sujetos obligados del sector público, por así decirlo, nosotros no ejercemos facultades ni fiscalizadoras ni sancionadoras, pero sí ellos tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos las entidades que reportan a la unidad, por otro lado tenemos la unidad, luego está la Fiscalía, digamos, el Ministerio Público, y finalmente el Poder Judicial. Y cada uno de estos actores, de alguna u otra forma, tienen una intervención dentro de este sistema. En la prevención y detección están los sujetos obligados, finalmente, los obligados a reportar. En la detección, la unidad de análisis financiero. En la persecución de los eventuales delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo está la Fiscalía, y evidentemente en la sanción está el Ministerio Público. Hay una conexión, si ustedes ven en la fila de arriba, por así decirlo, existe una conexión que es unidireccional, finalmente, fundamentalmente respecto en el flujo de la información. Por eso es que están destacadas esas flechas rojas en la parte de arriba. Es un flujo unidireccional porque básicamente el flujo siempre va a ir desde los sujetos obligados hacia la unidad. La unidad va a construir, eventualmente detectando indicios de lavado, va a construir informes de inteligencia financiera, y esos informes los va a enviar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a utilizar esos informes de inteligencia financiera como insumos para dirigir su investigación, ya sea desformalizada o formalizada, y eventualmente desde el minuto que ya esté formalizada la investigación, evidentemente el ejercicio de todas las acciones penales respectivas y obviamente la aplicación de la sanción por parte del Poder Judicial. Sin perjuicio de eso, existe un nivel de, por así decirlo, de flujo inverso desde la Fiscalía hacia la unidad, porque la Fiscalía, entre otras cosas, tiene la facultad también, por ejemplo, de requerir información a la unidad de análisis financiero, y nosotros estamos obligados a entregar la información al Ministerio Público. No solamente nosotros les enviamos la información al Ministerio Público, sino que también ellos nos pueden requerir información. A su vez, nosotros también sí tenemos, evidentemente, la facultad de poder pedir la información a los sujetos obligados reportantes. Y por otro lado, existe, y esto es muy importante destacar, existe una el permanente ejercicio de procesos de capacitación, primero de los sujetos obligados por parte de la unidad. Actualmente la unidad tiene una plataforma online, digamos, en la cual se realizan procesos de capacitación, principalmente dirigidos a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados, que están individualizados como el primer eslabón de toda la cadena, digamos, por así decirlo, del correcto funcionamiento de los distintos sistemas preventivos que cada sujeto obligado debe tener funcionando al interior de sus empresas. Pero además, junto con eso también hay un flujo inverso, por así decirlo, respecto de procesos de fiscalización. En el ejercicio de las facultades que comentábamos hace unos minutos atrás, la unidad efectivamente realiza procesos de fiscalización, revisa el nivel de cumplimiento de la normativa antilavado al interior de los distintos sujetos obligados del sector privado. Ahora bien, desde la perspectiva de las obligaciones que tiene la Ley 19.903, aquí me parece importante hacer una distinción entre las obligaciones contenidas en la ley y las obligaciones contenidas en las circulares. De alguna u otra manera, esta distinción, digamos, nos permite, por así decirlo, entender en parte cuáles son las obligaciones básicas principales contenidas en la ley, en virtud de las cuales, por cierto, y para su debido cumplimiento, la unidad dicta las instrucciones contenidas en las distintas circulares. Si hiciéramos una breve análisis, digamos, respecto a las obligaciones contenidas en la ley, básicamente podemos encontrar tres tipos. La primera obligación, y tal vez como la más obvia, es la obligación de inscripción y registro ante la unidad. La obligación de registrarse ante la unidad, que está contemplada en el artículo 40, y además la obligación de designar un oficial de cumplimiento, que está contenido en el artículo 3. Pareciera ser que son obligaciones iguales, pero no lo son, en estricto rigor. Más allá de que están separadas por varios artículos, digamos, en cuanto a la geografía normativa, están separados por hartos artículos, obedeciendo, entre otras cosas, por una situación de
modificación legal. La obligación del artículo 40 fue incorporada con la modificación que se hizo a la ley en el año 2016. Básicamente apuntan a dos obligaciones distintas. El registrarse ante la unidad implica la individualización del sujeto obligado con todos los datos de identificación, cuanto a razón social, RUT, tu domicilio, y los datos del representante legal también. El evento en que se trata evidentemente de una persona. Y entre otras cosas también, aunque pareciera un poco obvio, la individualización respecto de a qué sector económico corresponde. Aquí también cabe señalar que la obligación de registro ante la unidad es un proceso que se desarrolla por la división de fiscalización, en la que el sujeto obligado que se quiere registrar ante la unidad tiene que presentar una solicitud de registro. Esa solicitud de registro va a ser revisada por la división de fiscalización. Lo más probable es que se requieran una serie de antecedentes que permitan, de alguna u otra manera, no solo eh, establecer los datos básicos y individualización del sujeto obligado, sino que además información relativa a la actividad económica. Evidentemente, entre otras cosas, se pueden pedir antecedentes presentados ante impuestos internos para los efectos de la iniciación de la actividad económica, digamos, del giro. Y en el caso de las personas jurídicas, evidentemente se les van a pedir todos los antecedentes legales respecto de, por ejemplo, la constitución de una sociedad. Pero además, y esto es muy importante, entre otras cosas también se le hace requerimientos respecto de la descripción de el giro o del modelo de negocio. Y esto básicamente está relacionado porque una cosa es lo que puede decir o lo que ustedes puedan declarar ante impuestos internos como sujeto obligado, pero otra cosa muy distinta es si efectivamente esa actividad corresponde a una de las actividades económicas señaladas en el artículo 3. Aquí hay una vinculación evidentemente muy directa con las menciones que tiene el artículo 3, que como vamos a ver es en general bastante taxativo respecto de qué actividades económicas se encuentran bajo el espectro regulatorio de la ley 19.913. No son todas las actividades económicas. Entonces, evidentemente, hay que hacer una revisión en general bastante detenida de esto para los efectos de no estar fiscalizando o no estar obligando al cumplimiento de la ley 19.903 a alguna actividad económica o más bien alguna empresa o alguna persona natural que no esté desarrollando alguna de las actividades que están señaladas expresamente en la ley 19.903 en el artículo 3. Y por otro lado, la designación del oficial de cumplimiento es una obligación también bastante clara, pero si se hace un análisis en cuanto a este objetivo que tiene la unidad de análisis financiero y la ley 19.913 finalmente, podemos entender que la designación del oficial de cumplimiento es una obligación tremendamente importante porque finalmente el oficial de cumplimiento es la persona encargada de que el sistema preventivo al interior de cada sujeto obligado funcione. No solamente es la persona de punto de contacto al cual se le va a estar pidiendo o requiriendo información cuando el sujeto obligado, por ejemplo, reporte una operación sospechosa y se le pida información de complemento, o cuando, en virtud de la facultad que también establece el artículo 2, se le pueda pedir a un sujeto obligado distinto al que reportó información respecto de un reporte de operación sospechosa eh, respecto del cual la unidad tomó conocimiento porque otro sujeto obligado reportó o que la unidad tomó conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sino que la importancia o la trascendencia que tiene la designación del oficial de cumplimiento es que hace funcionar todo el sistema preventivo al interior del sujeto obligado. Es el encargado de por ejemplo, de mantener actualizado el manual de prevención, el encargado de la realización de los procesos de capacitación. Es el encargado, por ejemplo, en que normalmente respecto de quien se consulta cuando se realiza una fiscalización, es a la persona a los que los fiscalizadores van a llegar a preguntarles. ¿Sabe qué? ¿Me puede mostrar su manual? ¿Me puede decir o entregar información respecto de las capacitaciones realizadas? ¿Me puede contar cuáles son los procedimientos de debida diligencia del cliente, etcétera? Es la persona enlace entre el sujeto obligado y la unidad de análisis financiero. Por lo tanto,
la importancia que tiene el oficial de cumplimiento es clave dentro de la estructura de cualquier sujeto obligado de la Ley 19.903. Un segundo grupo de obligaciones, y tal vez las obligaciones más conocidas, tal vez las obligaciones que más dudas también muchas veces presentan a los sujetos obligados, son las obligaciones de reporte. Y aquí tenemos básicamente tres tipos de obligaciones de reporte. Y ya van a entender por qué finalmente se hace una separación. Y distingo con tres tipos de obligaciones de reporte. La primera obligación de reporte es la de reportar operaciones sospechosas, que está contenida de acuerdo a la definición del artículo 3 de la Ley 19.903. La segunda es la obligación de reportar operaciones de personas que se encuentran incluidas en los listados elaborados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta obligación está contenida en el artículo 38 de la ley. Y tercero, el reporte de operaciones en efectivo. Es decir, reportar todas aquellas operaciones en efectivo que sean superiores a $10.000, que sean realizadas por el sujeto obligado con sus clientes. Finalmente, el tercer grupo de operaciones, o más bien el tercer grupo de obligaciones, por así decirlo, de la ley, son aquellas que dicen relación con la mantención de registros especiales. Y aquí, evidentemente, destaco el complemento existente entre el artículo 5 de la Ley 19.900 y la circular 49, que especifica cuáles son los tipos de registros especiales que deben mantenerse. Y revisamos las obligaciones de reporte. Lo primero que tenemos son la obligación de reporte de operaciones en efectivo, digamos. Y esto implica, como dice el artículo 5, el reportar toda operación realizada en dinero efectivo por sobre el umbral de los $10.000. Antes de la modificación del año 2016, la ley obligaba a reportar todas las operaciones superiores a 450 unidades de fomento. Eso cambió. Y hago este comentario porque hasta el día de hoy nos hemos encontrado en procesos de fiscalización o en procesos sancionatorios directamente que hay sujetos obligados que todavía tienen, a lo menos desde el punto de vista formal, en sus procedimientos, el reportar operaciones en efectivo superiores a 450 unidades de fomento. Y eso cambió el año 2016. El umbral establecido en la ley son los $10.000. ¿Ok? Ahora, la periodicidad respecto del reporte de operaciones en efectivo, que cabe mencionar también, reporte que se realiza a través de la plataforma que la misma unidad de análisis financiero dispone para estos efectos. La periodicidad va variando dependiendo del sector económico de que se trate. Evidentemente, considerando el nivel de transacciones realizadas por los bancos, transacciones en efectivo, se ha establecido una periodicidad mensual. Los bancos todos los meses nos envían reportes de operaciones en efectivo superiores a $10.000. El sector financiero, las actividades correspondientes al sector financiero nos reportan trimestralmente, y los demás sectores, las demás actividades y profesiones no financieras designadas, digamos que es la sigla que se les da, nos reportan semestralmente. Ahora, en relación a, y parte también de lo que se había conversado previamente con Pablo, digamos, respecto de la exposición del día de hoy, lo interesante era analizar si es que encontrábamos evidentemente algún tipo de jurisprudencia que nos pudiera apoyar el determinar cuáles son los alcances reales, digamos, de las obligaciones. Y quise traer a colación esta sentencia de la Corte Suprema respecto de las operaciones en efectivo, del reporte de operaciones en efectivo, porque en más de una oportunidad nos han discutido si efectivamente corresponde a cualquier tipo de operación o a cierto tipo de operación. Y más de alguna oportunidad han habido sujetos obligados que se han atribuido ellos la potestad de poder decir finalmente y establecer qué operaciones se reportan y qué operaciones no se reportan. Y destaco esta sentencia porque claramente la Corte Suprema acá dice que la obligación es objetiva y no hay excepciones. Este es como un primer punto de partida, digamos. Pero además
lo importante es que no es procedente que el propio sujeto obligado califique qué operaciones debe reportar y cuáles no. La definición finalmente de operaciones en efectivo está contemplada en la ley y ni siquiera la unidad, de alguna otra forma, tiene injerencia respecto de la definición misma. ¿Ok? Podríamos entrar a discutir si una operación o un conjunto de operaciones en específico podría corresponder al concepto de efectivo. Sí, eventualmente sí. Pero eso está de alguna otra manera también normado a través de las circulares que han dicho que las operaciones en efectivo son todas aquellas que sean realizadas en papel moneda, digamos. Todas las obligaciones cash son operaciones en efectivo. Y entonces, considerando ese conjunto normativo, no corresponde que el sujeto obligado pueda determinar qué tipo de operaciones sí va a reportar y qué otro tipo de operaciones no va a reportar. ¿Ok? Lo importante finalmente es que la declaración que está haciendo en este caso la Corte Suprema establece efectivamente que las operaciones, la obligación más bien es una obligación de carácter objetivo y que no puede recibir ningún tipo de excepciones finalmente. Y su cumplimiento también evidentemente tiene que ser objetivo. Y cumplirse evidentemente dentro de la periodicidad respectiva. Y esto otro también lo traje a colación a propósito de un caso puntual con un banco, en el que en algún minuto un banco nos reportó un número considerable de operaciones en efectivo por un periodo prolongado de tiempo. Recuerden ustedes además que los bancos reportan mensualmente. Y durante un periodo de tiempo, no recuerdo exactamente la extensión del periodo de tiempo, todos los meses el banco estuvo reportando un conjunto de operaciones en efectivo y cada operación, el monto de cada operación, el banco por un error de sus sistemas había agregado 3 ceros a la suma. Evidentemente eso, siendo los reportes de operaciones en efectivo un insumo bastante valioso en los procesos de inteligencia financiera, nos pegaba, por así decirlo, en la línea de flotación, en el ejercicio de una de las funciones principales de la unidad, que es analizar y realizar inteligencia financiera. Evidentemente estábamos haciendo análisis respecto de un conjunto de operaciones cuyas cifras eran exorbitantes. Se detectó este comportamiento durante varios meses y se le inició un proceso sancionatorio al sujeto obligado porque se determinó que jurídicamente el sujeto obligado no estaba cumpliendo con su obligación de reporte. Y esto porque si bien objetivamente estaba enviando operaciones y esas operaciones eran en efectivo, la suma no correspondía a la realidad. Entonces este fallo de la Corte Suprema es tan importante porque dice que se supone, hay una, por así decirlo, una buena fe que está detrás del cumplimiento de la obligación, en que nos dice que se supone que la obligación, que la suma, la información que se entrega a través del reporte de operaciones en efectivo sea información verídica. Y en el minuto en que el sujeto obligado no entrega una información verídica, no información incorrecta finalmente, en el reporte periódico que envía la unidad, en este caso el reporte de operaciones en efectivo, lo que está haciendo es afectar el cumplimiento de la labor encomendada a la unidad de análisis financiero. Entonces, aquí evidentemente tenemos otro punto más respecto de la obligación de operaciones en efectivo, del reporte de operaciones en efectivo, en tanto que los alcances de esta operación, de este reporte, supone que la información que se está enviando sea verídica. Eso también es dable destacar. Ahora, en relación al reporte de operaciones sospechosas, y disculpen ir tan rápido, digamos, pero entiendo que el tiempo que tenemos no es muy extenso tampoco. En cuanto al reporte de operaciones sospechosas, lo que tal vez primero tenemos que tener presente es que la misma ley define qué es lo que se entiende por una operación sospechosa. Dice que es todo acto, operación o transacción que de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad de que se trate, y establece 3 posibilidades. Resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, pueda constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8 de la ley 18.314, que penaliza, sanciona las conductas terroristas, digamos, y el artículo 8 puntualmente es el artículo que se refiere al financiamiento del terrorismo, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada. Y esta separación que les hago yo acá para poder entender cuándo se va a entender la existencia de una operación sospechosa no es menor. Y no es menor básicamente porque lo que va a suponer finalmente
el cumplimiento de la obligación de reportar una operación sospechosa lo podemos separar en dos grandes grupos. Cuando se trate de una operación, ya sea que sea inusual o carente de justificación económica o jurídica, digamos, o también respecto de operaciones relacionadas con financiamiento del terrorismo, del artículo 8 de la ley 18.314, tiene que existir un análisis, parte del sujeto obligado. Debe haber una utilización de las señales de alerta. Debe operar todo el sistema preventivo en cuanto a tomar la información que se le ha requerido al sujeto obligado respecto de la debida diligencia de clientes, por ejemplo, ver el nivel de transaccionalidad de ese cliente, eventualmente incluso pedirle más información, requerirle más antecedentes, etcétera, que comprueben, por ejemplo, el origen de los fondos que está transando, etcétera, explicaciones del destino de los fondos que se están transando, por ejemplo, y hacer todo un proceso de revisión de esa información. Y en el evento en que, luego de ese proceso de revisión, efectivamente entiendan o el sujeto obligado vea que existen situaciones que le parecen sospechosas o dudosas, ahí tiene que reportar la operación sospechosa. Tiene que reportarla, pero debe haber un análisis previo. ¿Okay? Pero, en el caso de las operaciones realizadas por personas que están incorporadas en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el reporte es automático. No hay que hacer un análisis. El artículo 38 impone la obligación de reportar en forma inmediata apenas detecten a una persona incorporada en los listados como cliente, el sujeto obligado inmediatamente debe reportar. Esto es un reporte automático de operación sospechosa que no está sometido al análisis que les estaba mencionando previamente. Y esto tiene un sentido, además, porque se exige el reporte automático. Porque de acuerdo al artículo 38 de la ley 19.913, lo que se permite finalmente es el inicio de un procedimiento con autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para los efectos de poder lograr el congelamiento administrativo de los bienes. Por eso es que se exige finalmente un reporte casi automático. Respecto del deber de reportar operaciones sospechosas, esta sentencia que les traje acá de la Corte Suprema es importante porque si bien no se trató respecto del incumplimiento de una obligación de reportar operaciones sospechosas, sí la Corte se hizo cargo de explicar el por qué es necesario contar con la debida información y no solamente con los montos de una operación. Esto se trataba de una administradora de fondos asociada a un holding bancario, en lo que actuaban a través del mismo banco que era el agente colocador de los fondos mutuos que se transaban. Y no existía, de parte de la administradora de fondos, no existía individualización de sus clientes, sino que era el banco el que lo hacía. Y lo importante es que lo que está diciendo acá la Corte es que el sujeto obligado debe conocer a sus clientes, porque cuando tenga que reportar una operación sospechosa, no solamente debe reportar el monto de la operación, sino que debe entregar información valiosa para el análisis de la unidad. Y entre otras cosas, evidentemente tiene que individualizar bien el propietario de los dineros que se están transando. Tiene que individualizar o tiene que indicar, por ejemplo, el origen o la justificación de esos dineros, etc. Es decir, existe una obligación, que es la obligación de reporte de operaciones sospechosas, que requiere no solamente conocer el monto transado, sino que un conjunto de información que va a servir para que la unidad de análisis financiero haga su trabajo, que es realizar inteligencia financiera. Y esta otra sentencia de la Corte Suprema es en relación precisamente con este proceso de análisis previo. Nos tocó que hubo un casino que comenzó a detectar un conjunto de clientes que tenían la calidad de personas expuestas políticamente. Es decir, que son personas que desarrollan algún tipo de actividad de carácter público, diputados, senadores, alcaldes, presidente de la República, etc. Y al detectar a estos clientes PEP o también, evidentemente, a los vinculados a una persona que tiene la calidad de expuesta políticamente, como por ejemplo, cónyuge de un PEP, los hijos de un PEP,
o los padres de un PEP, por ejemplo. Al detectar a estas personas que tenían dicha calidad, las empezó a reportar solamente como operaciones sospechosas, solamente por el hecho de tener la calidad de PEP. Y evidentemente ahí lo que dijo la Corte Suprema, no, usted tiene que reportar operaciones sospechosas. Y no está cumpliendo con su obligación de reportar operaciones sospechosas si informa solamente a personas que están vinculadas con personas expuestas políticamente, porque no está satisfaciendo los estándares mínimos establecidos para los efectos de, entre otras cosas, hacer el análisis previo de si una operación es sospechosa. Por eso es tan importante también este fallo, porque vino a aclarar que la única forma de cumplir con la obligación de reportar operaciones sospechosas es precisamente haciendo el análisis previo y no reportar en forma automática, salvo en el requisito puntual o más bien en la obligación específica contenida en el artículo 38 de la Ley 19.000. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque sé que el tiempo se nos está yendo. En cuanto a la mantención de registros especiales, la obligación de mantención de registros especiales, perdón, aquí solamente aclarar que se trata de una obligación que está complementada directamente con la circular 49. El artículo 5 establece que existe la obligación de mantener registros especiales por el plazo mínimo de 5 años. La circular 49 indica posteriormente cuáles son esos registros especiales que deben mantenerse, que son el registro de operaciones en efectivo, el de debida diligencia de clientes, es decir, aquí se registra toda la información respecto de clientes a los que se les haya aplicado procedimientos de debida diligencia, las operaciones de clientes calificados como personas expuestas políticamente y el registro de transferencias electrónicas. Solamente acá para destacar que la Corte Suprema ha reconocido que efectivamente la Unidad de Análisis Financiero tiene la facultad para poder establecer cuáles son los tipos de registros especiales. Porque más de alguna oportunidad nos han discutido si nosotros tenemos la facultad o no legal para poder establecer los tipos de registros especiales. Y la Corte Suprema en este fallo del año 2017 reconoció que nosotros sí efectivamente podemos determinar cuáles son los registros especiales que cada sujeto obligado debe mantener. Ahora, pasando a las obligaciones contenidas en las circulares de la unidad, hay un conjunto de obligaciones, y las quise agrupar de esta manera, que corresponden a obligaciones propias de la debida diligencia. El sistema de prevención de lavado de activos que cada sujeto obligado debe mantener funcionando al interior de sus actividades económicas, finalmente, es un sistema que está basado en saber con quién están realizando negocios. Es un sistema que está basado en el conozca a su cliente, el Know Your Client en inglés. Y esto implica que bajo ciertas condiciones el sujeto obligado debe requerir la información para saber quién es la persona o las personas con las que el sujeto obligado está realizando actividades, está realizando su actividad económica, está realizando operaciones. Entonces se le tiene que requerir información relativa a la identificación de clientes, propósito de relación contractual a sus operaciones. El sujeto obligado además debe identificar si su cliente tiene o no la calidad de persona expuesta políticamente. El sujeto obligado, además, respecto de aquellos sujetos obligados que pertenecen al sector financiero, deben requerir información de los beneficiarios finales, es decir, de las personas naturales que poseen el control de una persona jurídica o estructura jurídica. Es decir, yo sujeto obligado respecto a todos mis clientes personas jurídicas, sujeto obligado del sector financiero. Respecto de todos mis clientes personas jurídicas, debo requerir la información respecto de quiénes son los controladores finales, digamos, de esta persona jurídica o estructura jurídica. Tengo que revisar también como sujeto obligado las transacciones que se realicen con jurisdicciones de riesgo según el Grupo de Acción Financiera. Y también tengo que guardar especial observancia, es decir, tener un cierto nivel de cuidado respecto a las transacciones que se realicen con países que tienen un régimen fiscal preferencial según el Servicio de Impuestos Internos. ¿Para qué decir también, evidentemente, también los sujetos obligados y en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 38 deben estar revisando a sus clientes en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Porque aquí, como ya vimos, se les dispara evidentemente el cumplimiento de una obligación de reporte de carácter automático y que esto tiene el objetivo de prevenir
acciones terroristas, digamos, impidiendo el financiamiento. Algo que se me había olvidado decir hace unos minutos atrás, a propósito del reporte de operaciones sospechosas, es que a diferencia del delito de lavado activo, el delito de financiamiento del terrorismo tiene una condición bastante particular. Sabemos que el delito de lavado de activos tiene un origen ilícito, y lo que busca precisamente es blanquear ese origen ilícito, limpiarlo, y por eso se llama lavado. Pero en el caso del financiamiento del terrorismo, y esto es muy importante porque muchas veces se tienden a confundir, el delito de financiamiento del terrorismo no siempre va a tener un origen ilícito. El financiamiento del terrorismo es perfectamente posible que tenga un origen lícito. O sea, es perfectamente posible que yo, dentro de mi remuneración mensual, destine una transferencia mensual a una agrupación que se dedica a acciones terroristas y yo le deposite mensualmente plata para financiar esas actividades. ¿Tiene un origen lícito los fondos? Evidentemente que sí. En caso alguno va a ser lavado, pero estoy financiando terrorismo. Entonces, por eso es tan importante también la revisión de los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque en este caso, las personas listadas en esos listados son personas naturales y jurídicas que tienen antecedentes de participación o vinculación con actos terroristas. Y por lo tanto, en este caso, considerando la trascendencia que tiene dicha información, la obligación de reporte en este caso, cuando se trata o detectamos a un cliente que está contenido en esos listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el reporte es inmediato. ¿Ok? Ahora, otras obligaciones que están contenidas también en las circulares son las obligaciones del sistema de prevención interno que cada sujeto obligado debe mantener funcionando. Tenemos evidentemente el manual. El manual es el documento fundamental en el que tiene que estar formalizado el funcionamiento de todo el sistema preventivo. La misma circular 49 establece los contenidos mínimos que debe tener este manual. Pero la idea de esto es que este manual sea un documento que permanentemente esté no solo a disposición de todos los empleados del sujeto obligado, sino que se mantenga actualizado y que contenga todos los procedimientos formalizados, porque el día de mañana el sistema preventivo debe funcionar independientemente de si cambia, por ejemplo, la figura del oficial de cumplimiento, o si cambia la figura de tal o cual persona, de tal o cual cargo, tiene injerencia en alguno de los procesos internos para el correcto funcionamiento del sistema de prevención interna, evidentemente todos los empleados tienen que tener conocimiento de cómo funciona. Si el día de mañana un ejecutivo de un banco, por ejemplo, llega a trabajar, inicia sus labores de ejecutivo en un banco X, tiene que conocer qué información a propósito del funcionamiento del sistema preventivo tiene que pedirle al cliente. Tiene que saber ese ejecutivo cómo actuar frente a un cliente que tiene algún tipo de actitud sospechosa o inusual. Ese ejecutivo es el que primero va a alertar cuando se detecte algún tipo de situación inusual y va a disparar el inicio de todo este proceso de análisis y eventual reporte de una operación sospechosa, por ejemplo. Así también, la otra obligación del sistema preventivo interno es la de capacitación. Esta capacitación que se exige que debe ser anual y que debe estar realizada a todos los funcionarios, a todos los empleados del sujeto obligado, tiene el sentido de no solamente mantener actualizada la información, sino que además estar permanentemente teniendo presentes todos los aspectos que están involucrados en un correcto sistema de prevención. Por lo tanto, el cumplimiento de esta obligación no es solamente respecto de cierto tipo, no es solamente para la plana gerencial, o no es solamente para el oficial de cumplimiento, es para todos los empleados, porque de alguna otra manera todos los empleados pudieran tener algún tipo de injerencia en el correcto funcionamiento del sistema preventivo interno. Y finalmente, tenemos una obligación de registro ante la unidad. La obligación de registro, como ya lo comentábamos hace un rato, está contenida en el artículo 53 de la unidad, perdón, la circular 53, eso, así es. La circular 53 de la unidad lo que hace es complementar la obligación del artículo 40
en cuanto a establecer una obligación de mantener los datos actualizados, ¿ya? Y es importante esto porque el correcto contacto con el sujeto obligado va a depender de qué tan actualizados se encuentren los datos que están registrados ante la unidad. No nos sirve que el sujeto obligado se haya registrado ante la unidad y posteriormente no sepamos que el sujeto obligado se cambió de domicilio, por ejemplo. O no sepamos si cambió o no cambió la persona del oficial de cumplimiento, o si cambió los correos electrónicos o los teléfonos de contacto. Toda esa información es muy útil, es vital que se encuentre actualizada. Les traje, obviamente, alguna jurisprudencia en relación al cumplimiento de estas obligaciones. Aquí hay la primera que es de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La traigo a colación porque muchas veces los sujetos obligados alegan algún tipo de desconocimiento de las circulares. Si bien existe una obligación en la misma ley en cuanto a que la unidad tiene que acreditar el conocimiento del sujeto obligado respecto a las instrucciones impartidas, también es muy importante entender que es difícil concebir que un sujeto obligado no conozca las instrucciones de la unidad de análisis financiero si lleva, por ejemplo, un buen tiempo registrado ante la unidad y periódicamente ha estado cumpliendo con parte de las obligaciones contenidas en la circular. Y eso es lo que finalmente establece la Corte de Apelaciones de Antofagasta en ese fallo del 2019. Es decir, el hecho de existir un cumplimiento periódico de ciertas obligaciones de la unidad evidentemente hacen suponer de manera razonable que existe un conocimiento por parte del sujeto obligado respecto de este tipo de obligaciones. Por otro lado, este otro fallo de la Corte Suprema, que dice que el actor efectivamente incurrió en las transgresiones que se le reprochan en esta parte y la autoridad no quebrantó el principio de reserva legal, pues se limitó a actuar conforme a las facultades que el propio legislador le entregó, nos reconoce finalmente que nosotros tenemos las facultades para poder establecer obligaciones en las circulares, pero además, porque también nos han alegado eso, que nosotros finalmente no tendríamos la facultad para poder establecer obligaciones y eventualmente incluso sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las circulares. La Corte Suprema efectivamente reconoce que nosotros sí tenemos esa facultad. Y aquí tenemos este otro fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que reconoce, a propósito de la obligación de capacitación, reconoce que la capacitación debe ser realizada a la totalidad de los empleados. Y les insisto con esto, porque muchas veces existe una alegación de que se le capacita solo a aquellas personas que tienen una vinculación directa con el sistema preventivo. En general, el ideal es que precisamente sea a todos los empleados, porque básicamente el día de mañana, cualquiera de estos empleados puede verse enfrentado a una situación que pudiera resultar, por ejemplo, sospechosa de lavado. Y si no tienen los conocimientos respecto de qué es lo que es una operación sospechosa y cómo eventualmente funciona el sistema preventivo interno de la empresa para canalizar dicha información y que efectivamente se realice, por ejemplo, el análisis de dicha operación sospechosa, evidentemente se está privando primero a la unidad de contar con esa información. Pero además, si eventualmente la unidad detecta que el sujeto obligado no reportó una operación sospechosa debiendo reportarla, la unidad se encuentra con todas las facultades primero para poder iniciar una fiscalización y eventualmente incluso sancionar al sujeto obligado por no reportar una operación sospechosa, incumplimiento que por cierto está calificado como grave. Y aquí tenemos una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que establece que comparte la Corte, digamos, lo que ha señalado la unidad respecto que la circular requiere expresamente la existencia de un procedimiento que especialmente refiera el reporte de ROS en caso de personas incluidas en los listados de las Naciones Unidas. Hay una diferencia en cuanto a los requerimientos contenidos en el manual. Es un detalle. El manual como contenido exige la existencia de un procedimiento formalizado para reportar las operaciones sospechosas a la unidad. Pero además exige un procedimiento para reportar las operaciones en el caso de detectar personas incluidas en los listados de las Naciones Unidas. Y esto obedece precisamente a lo que ya habíamos hablado respecto de que el artículo 38 supone el cumplimiento de un reporte casi de manera automática.
Y muchas veces los sujetos obligados aplican el mismo procedimiento de reporte de operaciones sospechosas para ambos casos. Y lo que a lo menos formalmente se encuentra errado, porque lo que ocurre finalmente es que, a lo menos en el papel, en el procedimiento formal, el reporte de una operación realizada por un cliente que está listado en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a pasar por todo ese proceso de análisis que se exige para los otros tipos de operaciones. Y en el caso de las operaciones realizadas por personas incluidas en los listados del Consejo de Seguridad, se requiere un actuar lo más rápido posible. Si ustedes analizan el procedimiento de congelamiento administrativo de bienes contemplado en el artículo 38, es un procedimiento brevísimo. La unidad apenas recibe un reporte de operación sospechosa por artículo 38, en 24 horas tiene que estar haciendo las presentaciones ante el ministro de Corte de Apelaciones que está designado para tales efectos. El ministro, no me acuerdo si dentro de las 24 o 48 horas siguientes debe responder a la solicitud de la unidad. Hay intervención además del Ministerio Público para hacerse cargo de parte de este proceso también, por lo tanto hay muchas actuaciones que deben ser realizadas en muy poco tiempo. Y por lo tanto, evidentemente, esto supone también, o esto más bien responde a la necesidad de contar con un procedimiento lo más breve posible para que sea eficaz respecto de la urgencia que supone el detectar una operación sospechosa realizada por un cliente que está incorporado a los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es, voy a parar la... Perfecto, Juan Pablo. Disculpen lo rápido, digamos, con lo que traté de hablar, pero eran No, muchas excelente. cosas que había que tratar y en muy poco tiempo. Quedo a disposición Muy de las preguntas que ajustado, puedan haber. muy ajustado el tiempo. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por tu interesante y clara exposición. Y ahora me gustaría entrar a algunas preguntas que me surgen y luego de eso dar la palabra a los asistentes dentro del tiempo que nos queda. Y para empezar la ronda de preguntas, me gustaría plantearte lo siguiente. En cuanto al nacimiento de las obligaciones administrativas impuestas a los sujetos obligados, ¿cuál es el momento? ¿Cuándo nacen estas obligaciones administrativas que se imponen a los sujetos obligados y cómo la UAF fiscaliza el cumplimiento de las mismas con anterioridad a que el sujeto obligado se encuentre inscrito en el registro de entidades reportantes, pero luego que inició actividades en el servicio de impuesto interno? Eso como primera interrogante. Está súper buena la pregunta. Tal vez lo primero que hay que decir es que aquí hay un efecto de carácter o un factor de carácter práctico que hay que tener presente o que hay que considerar. Y esto es que todas las actividades económicas señaladas en el artículo 3 suponen un espectro demasiado amplio de actividades. ¿Okay? Estamos hablando de actividades financieras como no financieras y de una multiplicidad de actores, digamos. En este minuto, si mal no recuerdo, hay casi 8.000 sujetos obligados inscritos solamente en la unidad. Pero si revisáramos números a nivel de quiénes más debieran estar inscritos y no lo están, podríamos encontrarnos con muchos sujetos obligados más, digamos, muchas personas que realizan actividades económicas pero no están inscritas actualmente en la unidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en principio lo que señala el artículo 3 es, de alguna otra manera, que la ley da a entender que las personas que realizan esas actividades económicas son aquellas que están sujetas al espectro regulatorio de la Ley 19.903. Entonces, ¿cómo nosotros, como unidad, podemos determinar a quién? No podemos ir andando o preguntando por la calle, oiga, usted realiza esta actividad. Tenemos que, de alguna otra manera, sujetarnos a cierta información, a lo menos de carácter oficial, como punto de partida. Y eso se ha definido que sea precisamente la información disponible de los giros o de las actividades económicas registradas ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Ese es nuestro punto de partida. Ahora, lo otro que quiero decir respecto de esta pregunta, porque es una pregunta que cada tanto nos hacen,
es que la unidad no tiene como finalidad andar recaudando multas. A la unidad lo que le interesa es que los que tienen que cumplir con la ley la cumplan. Y eso significa que los que tienen que cumplir con la ley tengan sistemas preventivos lo más robustos posible. Porque mientras más robustos los sistemas preventivos de cada sujeto obligado, es mucho mejor para nosotros. Porque nos permite contar con más información y además con información de calidad para poder hacer nuestra principal función, que es el análisis y la inteligencia financiera. Entonces, conjugando todos esos factores, se han establecido ciertos criterios que a mí también me parecen bastante razonables, en cuanto a que, primero, cada tanto se hacen revisiones de los giros o actividades económicas registradas ante impuestos internos. Y esa información se cruza con la base de datos de la unidad para ver quiénes efectivamente, por ejemplo, quiénes en el último semestre se registraron con la actividad de corretaje de propiedades, por ejemplo. ¿Ok? Y se revisa de ese listado cuáles de esos correos de propiedades no están registrados ante la unidad. Y con esos sujetos, con esas personas que realizan la actividad de corretaje de propiedades, o por lo menos que así lo dice el registro del Servicio de Impuestos Internos, y no están inscritas en la unidad, lo que se hace es tomar contacto con ellos e invitarlos cordialmente a esto, digamos. ¿Ya? Y evidentemente dentro del cumplimiento de las obligaciones de registro, junto, como lo vimos, junto con registrarse e individualizarse, etcétera, también está la obligación, por ejemplo, de designar oficial de cumplimiento, que es una obligación que no es menor, por cierto, desde el punto de vista de la geografía normativa, no es una obligación menor porque está contemplada en el artículo 3. Y al estar contemplada esa obligación en el artículo 3 de la ley, si el sujeto obligado no cumple con la designación del oficial de cumplimiento, el criterio de la unidad, que ese sujeto obligado está incumpliendo con una obligación cuya sanción, o sea, constituye finalmente una infracción de carácter grave. Y por lo tanto es de aquel grupo de infracciones que merecen hasta el tope máximo de las sanciones que la unidad puede imponer, que son las 5.000 unidades de fomento. ¿Okay? Entonces, Perfecto. si preguntas desde cuándo, básicamente desde que el sujeto obligado se inscriba en la unidad, ahí nosotros entramos con todo para fiscalizar y revisar el cumplimiento de la normativa, pero previamente hay un paso anterior en el cual la unidad lo que hace es invitar al sujeto obligado que no se ha inscrito, pero que ya tiene vigente su actividad económica ante el Servicio de Impuestos Internos, invitarlo cordialmente a que se registre y comience a actividad. Básicamente es eso. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Y otra pregunta que también es súper recurrente, sobre todo considerando el tema de la pandemia, ¿cuáles han sido los ajustes o cambios en los procesos de fiscalización y procesos sancionatorios con la pandemia del COVID-19? ¿Y cómo ha sido la experiencia también en los monitoreos remotos que han hecho? Mira, esa realidad ha sido muy, muy desafiante para el servicio. Hablo desde todo el desafío que nosotros como división jurídica tuvimos que asumir, digamos, pero en general, para la institución completa el tema de la pandemia fue un tema complejo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se han hecho las fiscalizaciones finalmente? Primero lo que ha ocurrido, a propósito del tema de la pandemia y la distancia, es que ha aumentado la actividad a través de correo electrónico, digamos, el contacto con los sujetos obligados desde la perspectiva de la verificación de sus niveles de cumplimiento y así como también el contacto de los sujetos obligados con la unidad respecto de la tramitación de los procesos sancionatorios ha aumentado notablemente la utilización de los correos electrónicos. Ahora, la ley sí supone también ciertas limitaciones respecto a eso. ¿Ya? Puntualmente respecto a los procesos sancionatorios, no tanto así el ejercicio de las actividades fiscalizadoras. La ley no establece qué vías o a través de qué formas o qué mecanismos se puede fiscalizar. Entonces, desde esa perspectiva, por lo menos respecto de las fiscalizaciones, no soy yo el más indicado para señalar todos los aspectos que están involucrados en este tema, digamos, porque no trabajo desde la división de fiscalización, pero sí mantenemos un contacto permanente, digamos, en cuanto a lo que ellos están haciendo. Lo que se ha hecho con los monitoreos remotos ha servido para llegar a muchos sujetos obligados que antes o por los cuales no se lograba llegar, digamos, por así decirlo. Hay un contacto tal vez un poco más fluido o por lo menos se ha facilitado la posibilidad de contactarse de mejor forma.
Porque a través de los monitoreos remotos, por ejemplo, a través de una videoconferencia como la que estamos teniendo hoy en día, hay dos fiscalizadores y desde el otro lado, digamos, de la pantalla, tenemos al oficial de cumplimiento y a un funcionario más o al representante legal, por ejemplo, de un sujeto obligado X. Y en esta videoconferencia lo que se hace es hacerle una serie de preguntas, se tiene una entrevista, se van tomando nota de una serie de cosas, evidentemente se dejan los registros de la entrevista, y se le requiere dentro de un plazo el envío de un conjunto de antecedentes, o muchas veces se le solicita que previamente a eso puedan tener un conjunto de antecedentes, digamos, preparados para poder ser enviados, ser revisados por la unidad. ¿Okay? Pero tal vez el desafío más importante ha sido el de los procesos sancionatorios, porque ahí tenemos una limitación legal. La formulación de cargos que inicia la unidad de análisis financiero frente a eventuales incumplimientos a la normativa antilavado, ya sea las obligaciones legales o las contenidas en las circulares, exige la notificación personal. Por lo tanto, ahí no tenemos mucho margen, digamos. Eso nos llevó a que durante gran parte de el periodo más restrictivo de movilidad de la pandemia, tuviéramos que, de alguna u otra forma, no ejercer la acción sancionatoria, básicamente, porque no podíamos movernos. O nos exponíamos, y esto es también un dato no menor de la causa, a no encontrar a los sujetos obligados. Porque así como, por ejemplo, todos sabemos que el centro de Santiago, por poner un ejemplo geográfico, el centro de Santiago han cerrado muchas oficinas. ¿Ya? Hay que considerar que muchas de esas oficinas, por ejemplo, eran sujetos obligados. Y que hoy en día no se sabe dónde podrían estar funcionando. Porque, lamentablemente, hay muchos sujetos obligados, por ejemplo, que no da el fiel de adecuado cumplimiento a su obligación del artículo de la circular 53, que es mantener los datos actualizados, por ejemplo. Entonces, el fenómeno ha sido complejo, pero ya se ha estado reactivando el tema de los procesos sancionatorios con todo este tema de apertura en cuanto a la movilidad, digamos, lo que nos ha permitido efectivamente poder volver a notificar personalmente, pero con un alcance, considerando que de alguna otra forma todavía estamos en una situación de alerta sanitaria. Y considerando de alguna otra forma también lo dicho por la Contraloría General de la República respecto a la posibilidad de tramitar electrónicamente, no obstante la modificación a la ley de procedimiento administrativo que establece la tramitación electrónica, todavía no entra en vigencia. Este dictamen de la Contraloría lo que ha permitido finalmente es aplicar ciertas tramitaciones electrónicas a los procedimientos que de alguna u otra forma también establecen ciertas obligaciones materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de notificar todo el resto de las resoluciones que dictamos, salvo la formulación de cargos, por carta certificada. Pero si el sujeto obligado viene y nos pide ser notificado por correo electrónico, nosotros por aplicación de este dictamen lo vamos a estar notificando por correo electrónico sin ningún problema. Así también se van a poder rendir, por ejemplo, las pruebas, porque hay sujetos obligados que quieren rendir prueba testimonial. Muchas veces, o como se hacía antiguamente, era que se solicitaba la concurrencia de los testigos a las dependencias de la unidad y ahí se tomaba la prueba testimonial. Ahora, dicha prueba testimonial, perfectamente es posible tomarla a través de sistemas remotos, como por ejemplo que estamos utilizando ahora en este cumpleaños. Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias. Y tengo la última pregunta por mi parte, muy cortita, ¿Sí? que es, ¿qué recomendaciones tú entregarías a los sujetos obligados para que en caso de que se detecte una operación sospechosa se reporte adecuadamente a la UAF? Entiendo que muchas veces se reportan operaciones sospechosas, pero la verdad es que no califican con el estándar, digamos, suficiente para poder hacer inteligencia financiera. Tal vez lo más importante es que el sujeto obligado analice. La única obligación de reporte automático es la que está contemplada respecto a operaciones señaladas en el artículo 38. Es decir, si usted tiene un cliente que está incorporado en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, repórtelo inmediatamente. No lo dude dos veces, hágalo de forma automática. Casi apretar un botón, listo. Enter, se fue el reporte. Para todos los otros casos, analice, revise.
y es ahí donde además recobra tanta importancia el correcto funcionamiento del sistema preventivo. Porque si usted ejecuta una buena DDC, es decir, una buena diligencia y conocimiento del cliente, usted va a tener un adecuado conocimiento de con quién está tratando. Y eso además va a permitir que usted pueda detectar tempranamente cualquier situación que pueda ser sospechosa de lavado o sospechosa de financiamiento terrorista. Si usted no conoce a su cliente, si usted no tiene idea con quién está realizando operaciones, difícilmente va a poder detectar en alguna oportunidad una operación sospechosa. Pero si usted sabe quién es, si usted sabe a qué se dedica, si usted sabe cuál es el nivel de transaccionalidad que tiene su cliente con usted, por ejemplo. Si usted sabe regularmente qué operaciones hace, cuál es el objetivo de esas operaciones, cuál es el origen de los fondos que está transando, hacia dónde van esos fondos regularmente. Si usted sabe todo eso, su cliente tiene un comportamiento inusual, el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, en los últimos 6 meses, usted lo va a detectar inmediatamente. Y detectándolo inmediatamente, usted va a revisar todo esto. Pero mira, este cliente regularmente nos transa y opera siempre a través de, no sé, transferencias electrónicas de fondos. Él nunca deposita en efectivo. Los montos que transa regularmente, estoy dando un ejemplo, ¿no? Los montos que regularmente transa son montos de, por poner un ejemplo, 1.000.000 de pesos mensuales. Y de la noche a la mañana, en periodos además que no corresponden a esa periodicidad que el cliente tiene, de la noche a la mañana el cliente aparece con un depósito de 20 millones de pesos en efectivo en su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, un ejecutivo de un banco que maneja esa cuenta? Chuta, este cliente me apareció de la noche a la mañana con un depósito en efectivo de 20 millones de pesos, depositado además en una sucursal, no sé, por poner un ejemplo, en una sucursal en Arica. Ya, voy a pedirle antecedentes a este cliente, por lo menos para que me explique. ¿Qué recomendación para reportar una operación sospechosa? ¿Qué recomendación? Para empezar a conocer de la mejor manera a su cliente y analizar la información que el cliente le ha entregado. Analizar la información que usted puede sacar, puede obtener de lo que conoce de su cliente. Y si no le queda claro algo, pídale más información a su cliente. Utilizar señales de alerta. Dentro de las propias señales de alerta, hay una guía de señales de alerta incluso que está publicada en el sitio web de la unidad, y que además, ojo, es obligación también de los sujetos obligados complementar esa guía de señales de alerta con señales de alerta propias de su actividad económica. Es decir, no solamente ocupe el traje, digamos, que compró en la tienda, sino que trate de hacerle los ajustes para que le quede lo mejor posible a la chaquetita, digamos. Dentro de esta guía de señales de alerta, por ejemplo, se dice que si el cliente usted le pide información y da respuestas evasivas o le niega información, te hace el leso, un buen chileno. Hey, eso es una bandera roja, una red flag que hay que tomar atención entonces respecto de lo que está pasando con este cliente. Entonces, utilizar las herramientas que el sistema preventivo entrega finalmente, eso va a permitir la ejecución de una obligación de reporte de la mejor manera. Y mientras mejor información nos entregan a nosotros, es mucho mejor también para el proceso de análisis posterior. Porque el tema es, el sujeto obligado nos reportó, pero de ahí para adelante viene la pega a la unidad de tomar esa información y empezar a procesarla. Entonces, mientras más procesada nos entreguen la información, es mucho mejor el cumplimiento por parte de la unidad de su misión, que es la prevención del lavado de activos. Gracias, Juan Pablo. Solo para seleccionar una de las preguntas de los asistentes que me parece muy, muy interesante, que es, ¿qué debe hacer el sujeto obligado cuando no se pueden identificar a los beneficiarios finales, dado que, por ejemplo, la casa matriz está fuera de Chile y quien representa a la empresa en la transacción desconoce quiénes son los beneficiarios finales? A ver, la circular 57 respecto a beneficiarios finales establece de alguna otra forma dos supuestos fácticos. Identificar al beneficiario final porque posee una participación superior al 10%. O porque se trata de personas que realizan o ejercen el control efectivo. ¿Ya? Entendemos la dificultad que es, sobre todo cuando se trata de revisar aguas arriba,
y cuesta llegar finalmente a quién es el beneficiario final o quién se beneficia finalmente de las operaciones que se están realizando acá. En mi opinión, ya valga la aclaración, digamos, en mi opinión, lo que corresponde es, primero, averiguar el viejo aforismo jurídico que a lo imposible nadie está obligado. Es decir, si yo no lo logro llegar, bueno, ¿hasta dónde logro llegar? Y en base a ese hasta dónde logro llegar, eso identificar. Yo entiendo que el requerimiento a nivel de información es más o menos formal y deja poca opción para poder dar explicaciones porque se utiliza un formulario. ¿Ok? Ahora, no tienen que mandarle el formulario permanentemente a la unidad cada vez que detectan beneficiarios finales, porque eso es parte de la información de DDC. ¿Ok? Entonces, lo que yo recomiendo también es que cuando pidan esa información y no lograron llegar hasta la última, hasta el origen, digamos, de todo esto, pongan una notita en el formulario abajo de por qué no llegaron hasta el final. Y esa notita, junto con el formulario, queda guardado en la carpetita del cliente. Entonces, ya sea porque ustedes van a tener que ocupar esa información para revisar eventuales operaciones sospechosas, o ya sea porque los va a fiscalizar la unidad de análisis financiero, ustedes ya van a tener claro que, oiga, nosotros llegamos hasta acá porque no tenemos cómo saber más adelante. Nosotros no estamos, la unidad de análisis financiero no pide que el sujeto obligado se transforme en un investigador privado, ¿ya? Porque también muchas veces hemos leído ese tipo de argumentos en los sancionatorios, de que poco más que nosotros estamos exigiendo un nivel de investigación y análisis de los clientes del sujeto obligado como si el sujeto obligado fuera un investigador privado. No es así. Si ustedes realizan una breve revisión de la extensión de las instrucciones contenidas en la unidad, siempre está presente el concepto de medidas razonables a implementar. Porque no le vamos a pedir el mismo nivel de tecnología y desarrollo de un sistema preventivo a un banco que a un corredor de propiedades que es él y sus circunstancias, o a una pequeña casa de cambios del centro de Santiago, por poner ejemplos. Las exigencias son en la medida de las capacidades que el sujeto obligado tenga para desarrollar. Mientras más especializado el sujeto obligado, evidentemente aumenta el nivel de exigencia. Por eso es que en este caso puntual de la pregunta, que me parece súper atingente, llegar hasta donde más puedan. Y poner una notita en el formulario abajo, sabe que esto fue hasta donde llegamos porque no sabemos o no tenemos cómo averiguar quién está más arriba, digamos, en la estructura jurídica que estamos revisando. Me parece que eso es lo más razonable. Pero no quedarse en el que como no podemos, entonces no pedimos nada. No. No, tiene que haber una actividad positiva, por así decirlo, por parte del sujeto obligado. Bien. Perfecto. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, perfecto, Juan Pablo. Ya estamos con el tiempo encima y te agradezco la exposición, la invitación. Muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia y el interés y espero que esta conversación haya sido súper útil y fructífera. Y por supuesto nos vemos en una próxima actividad del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, así que muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, que estén todos muy bien y espero que haya sido fructífera esta conversación.